fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Tengo que iniciar nuestro programa de hoy con una nota luctuosa que además es una campanada de alerta. Ayer, mientras nosotros estábamos acá, ustedes y yo, estábamos juntos iniciando este programa, ayer a las 5:30 de la mañana, estaba falleciendo en el Hospital Pérez Carreño un venezolano trabajador, un humilde motorizado. Ese caballero tenía nombre y apellido, no era una cifra más en una estadística. Tenía nombre, tenía apellido, tenía hijos, tenía mujer, tenía familia, tenía un trabajo. Ese señor se llamaba Eduardo Alub. Ese señor no debió morir ayer. Su fallecimiento ocurre en el siguiente contexto. Como ustedes saben, ayer, antenoche en realidad, las autoridades, si se pueden llamar así, del régimen, ubicaron en toda Caracas aproximadamente 400 obstáculos en la vía pública para, de esa manera, según su criterio, al entorpecer la libre circulación en la ciudad, reforzaban el confinamiento y de esa manera aseguraban la cuarentena como forma de combatir el rebrote del virus en la región capital. Bueno, chicos, para todo hay una forma de hacer las cosas. Hay una forma de hacer las cosas bien, una forma de hacer las cosas mal, y hay la forma madurista de hacer las cosas, que suele ser la peor de todas. Yo no voy a entrar en la discusión sobre si es posible, como han dicho varios médicos epidemiólogos, chico, en ningún país del mundo tú puedes parar un virus microscópico con barreras de concreto. Yo no voy a entrar en esa discusión. Creo que las cosas se caen por sí mismas. Se caen de maduro, literalmente. Yo quiero simplemente recordarles a los que tengan la edad suficiente, es decir, de 40 años hacia arriba, e informarles a los que son muy jóvenes que colocar obstáculos en la vía pública tiene un protocolo, tiene una manera de hacer, tiene una manera de proceder. Colocar obstáculos en la vía pública, bien sea para detener o reorientar el tráfico, implica tres cosas. En primer lugar, que haya iluminación suficiente para ver el obstáculo. En segundo lugar, que haya señalización eficiente para advertirlo y evitarlo. Y en tercer lugar, que el obstáculo mismo sea capaz, por su estructura, de detener el vehículo, mas no de destrozarlo. Por eso es que en Venezuela y en cualquier parte del mundo, digo en Venezuela antes, cuando Venezuela era un país donde las autoridades no mandaban, sino que gobernaban, porque mandar y gobernar son cosas distintas. No está claro. Bueno, en cualquier país del mundo, tales obstáculos son generalmente estructuras de plástico rellenas de agua o rellenas de arena para que detengan efectivamente el vehículo, para que generen un impacto suficientemente fuerte como para detener el vehículo, pero no para destrozarlo y mucho menos para poner en peligro la vida de quienes ocupen esa estructura. Yo no sé si ustedes recordarán, pero en el pasado era posible ver cuando uno llegaba a un
bloqueo o a un desvío de tránsito, uno se encontraba una flecha, ¿no?, de luces, de bombillos, ¿no?, a veces hasta de colores, a veces roja, encendida de manera intermitente o fija, para que tú vieras que allí había un obstáculo. Es decir, el obstáculo no era una trampa mortal, sino un elemento para inducir en el ciudadano no transitar por esa vía y ubicar una vía alterna. Pues no, chicos, estos tipos acá te montaron 400 obstáculos de concreto en las vías públicas. Y el señor Eduardo Alud, un humilde venezolano, se estrelló con uno de ellos en la avenida Washington del Paraíso, un lugar donde no había ni señalización ni iluminación suficiente. La pregunta es, ¿quién colocó ese obstáculo allí? ¿Quién ordenó a esa persona que lo colocara? ¿Quién es el responsable del operativo Marco para que esto ocurriera? Es decir, ¿quién le responde a la familia de Eduardo Alud? ¿Quién? ¿Quién le responde a sus hijos? ¿Quién? Esos son los temas, pues. Repito, hay una forma de hacer las cosas bien, hay una forma de hacer las cosas mal, y existe también la forma madurista de hacer las cosas que combina lo mal hecho con además la prepotencia y la patanería y la absoluta irresponsabilidad. Voy con esto al segundo ejemplo de esta manera inexperta y prepotente de hacer las cosas. Ayer nos enteramos de que el señor gobernador del estado Miranda lanzó un decreto mediante el cual restringe por número de cédula la compra de alimentos en su entidad. De tal manera que ahora usted no puede comprar alimentos cuando los necesita, o como suele ocurrir en esta Venezuela con 96% de pobreza, cuando consigues con qué comprarlos. No, tú tienes que esperar a que te toque el día con tu número de cédula para entonces poder hacer la diligencia. Yo de verdad no tengo idea, ¿vale?, de cuáles son los genios que acompañan al señor Héctor Rodríguez en la construcción del proceso de toma de decisiones para llegar a hacer anuncios de esta naturaleza. Señor Rodríguez, con todo respeto, usted no tiene claro que los municipios que integran su entidad, la entidad que usted gobierna, los más poblados son precisamente aquellos municipios que forman parte de la Gran Caracas. Usted no ha entendido que esa decisión, al tomarse solamente en el estado Miranda y no en el distrito capital o en otras áreas como Vargas, lo que va a generar es un mayor flujo de gente de Miranda, de esos municipios mirandinos, por ejemplo, del Cafetal, que es una zona donde hay un brote muy importante, hacia el distrito capital, generando entonces o profundizando el contagio intermunicipal, interentidad. ¿No se le ocurrió eso? ¿No se le ha ocurrido que esto, en vez de generar una menor cantidad de gente en las calles, puede generar una mayor cantidad de gente en los comercios, haciendo cola desesperadamente en el día que le toque, con lo cual se incrementa el riesgo allí en los comercios? ¿No se le ha ocurrido eso? Un tercer dato, señor Rodríguez, usted y sus asesores no se pasearon por la posibilidad muy cierta, por cierto, muy probable, por cierto, de que hasta ahora en muchos hogares, incluso en hogares muy humildes, ante esta situación que se está viviendo, por lo menos se logró que la familia permanezca en la casa y una persona, que era la recomendación que daba el gobierno, que era la recomendación que daba la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que la familia permanezca en casa y que una persona sea la que salga eventualmente a comprar alimentos. Una persona, para reducir el riesgo. Pero tú sabes lo que va a pasar ahora, Rodríguez. Va a pasar ahora que va a salir toda la familia, ¿ves?, de acuerdo al número de cédula que cada quien tenga, y entonces tenga la posibilidad de comprar tal día, tal día, tal día. ¿Por qué? Bueno, te explico, ¿vale? Érase una vez un país llamado Venezuela, ¿ves?
En ese país llamado Venezuela, unos sujetos tomaron el poder hace 20 años y destruyeron su economía. El resultado de eso es que al día de hoy, ¿no? En el año 2020, en julio del 2020, la gente no hace mercado, mi llave. La gente compra cuando logra tener dinero para salir a comprar. Eso es lo que se llama el diario. ¿Me explico? Además de eso, pasan dos cosas. Como además en ese país llamado Venezuela, destruyeron sus gobernantes las redes de suministro y el funcionamiento normal de las mismas por la escasez de combustible, entonces resulta que los alimentos no es que los inventarios no se renuevan diariamente en las estanterías o en los depósitos de los abastos, de los mercados, de los supermercados, no. Llegan un día a la semana. Entonces, por ejemplo, si a ti te toca comprar por tu número de cédula el lunes y, para poner un ejemplo, la leche o el queso llega a ese mercado es el viernes. Bueno, resulta que tú te vas a quedar sin poder comprar ese artículo, porque cuando a ti te toca comprarlo, ya no hay. ¿Entiendes? O sea, esas cosas pasan en el planeta Tierra, en un país de verdad llamado Venezuela. ¿No? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un gobernante? Bueno, tomar decisiones, por supuesto, tomar decisiones, pero ponderarlas, ¿vale? Contrastarlas. ¿Y tú sabes cómo se logra eso? Conversando con la gente. Ese cuento del ordeno y mando, del yo decido. Bueno, ¿qué nos pasa con eso? Lo que nos ha pasado en todo, ¿vale? ¿Qué pasó con la gran misión Alimentación Soberana? ¿Qué ha pasado con todos los desarrollos de políticas públicas fundamentales en este país? Bueno, que ustedes los militarizaron, ¿no? E incluso aquellas áreas que son gobernadas por civiles todavía adoptaron el mismo estilo del ordeno y mando. Pero ahí tienes tú el caso de los obstáculos de concreto colocados en Caracas. Ahora tienes este ejemplo malhadado de este decreto. Pero, por cierto, no nos hemos referido todavía a sus aspectos legales. Hay varios abogados que ya han emitido opinión sobre esto. El doctor Juan Manuel Rafali, por ejemplo, que dudan de la legalidad de este decreto. Pero como sabemos que la legalidad es una cosa que les importa muy poco a quienes tienen por ahora las palancas de poder, no nos referiremos a eso. Nos vamos a referir concretamente a la precarísima, a la extremadamente precaria utilidad de medidas que en lugar de resolver un problema, crean otros. Ahora nosotros tenemos en Caracas este problema de obstáculos en la vía pública, sin señalización, sin iluminación y un decreto en el estado Miranda que obliga entonces ahora a toda la familia, no a un miembro de la misma, a salir a comprar alimentos cuando haya dinero para hacerlo. Eso es lo que logran estas medidas, repito, lamentables y terriblemente improvisadas. La información desde el punto de vista epidemiológico para esta madrugada del miércoles 29 de julio es que Venezuela sobrepasa los 16.000 casos de coronavirus y llega a 151 fallecidos, de acuerdo a los reportes que da la vocería política habitual del régimen. Quiero recordarles que esta es una fotografía vieja. Esta información que dan todas las tardes los voceros del régimen de Maduro es una información que tiene más o menos entre 10 y 15 días de antigüedad. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que se tarda en llegar, sobre todo al interior del país, los resultados de las pruebas PCR. ¿Por qué? Porque estos tipos se empeñan en controlar la información en vez de controlar la pandemia. Y para controlar la información, entonces han permitido que solamente 2 laboratorios, en principio era uno, y desde hace como 3 semanas para acá ya son 2 laboratorios, el del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el del IBIC, puedan procesar las pruebas PCR, habiendo en Venezuela no menos de 10 laboratorios distribuidos en todo el territorio nacional que pudieran hacer esto perfectamente. Pero repito, como a ellos lo que les interesa no es controlar la epidemia, sino controlar la información, entonces centralizan esta función en 2 únicos laboratorios. Por eso se tarda tanto en llegar los resultados y ninguno de estos casos es contabilizado como fallecimiento o afectación por COVID-19 sin el resultado de esta PCR, que por esta razón siempre es tardío. Entonces, repito, esta información que nos dieron ayer, que Venezuela sobrepasó los 16.000 casos de coronavirus y llega a 151 fallecidos, es una fotografía de hace 2 semanas en promedio.
quién sabe en qué rango estaremos en este momento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y como lo prometido es deuda, comparto de inmediato con ustedes el monitoreo de hospitales que hace diariamente el equipo de trabajadores de la salud y Médicos Unidos por Venezuela en la región capital. Ayer conversamos con Mauro Zambrano, nos dio algunas informaciones realmente delicadas, muy delicadas. Mauro Zambrano ayer nos informó, por ejemplo, que en buena parte de los hospitales caraqueños, incluyendo los llamados hospitales Centinela, los trabajadores utilizan en su mayoría mascarillas de tela, mascarillas improvisadas, y estas no son las mascarillas necesarias para trabajar, sobre todo en centros de atención a pacientes, centros de atención al público, lugares, centros de salud. También nos informaba que en los hospitales se está usando un par de guantes, no por paciente, sino por guardia. Es decir, no es que se trabaja, se atiende un paciente, se oculta un paciente, se reconoce un paciente, sale el paciente, se desechan los guantes, se toma otro par de guantes para atender al siguiente paciente, para de esa manera proteger al médico, proteger a la enfermera o al enfermero y también proteger al paciente, no tratarlo con los mismos guantes con los que acabas de tratar a otro o con los que acabas de reconocer a un paciente anteriormente y de esa manera no correr el riesgo de contagiarle algo, contaminarlo de alguna manera. Pues no, nos informaba ayer el señor Mauro Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud en Caracas, que se está usando no un par de guantes por paciente, sino un par de guantes por guardia. Hoy tenemos el siguiente reporte, esto se corresponde por supuesto con la situación de los hospitales al día de ayer.
Presentamos un balance de cómo se encuentran 17 centros de salud en Caracas. La ciudad está en cuarentena radical por un incremento de casos positivos de COVID-19. En el distrito 3 de San Martín no disponen de guantes ni de tapabocas. Se están rehusando los tapabocas. No hay material de limpieza, específicamente no hay cloro, no hay agua, no hay jabón y no hay desinfectante. En el periférico de Catia se están rehusando también los tapabocas. Sí hay cloro, sí hay agua, milagro, no hay jabón, no hay desinfectante. En el materno infantil de Caricuao sí disponen de guantes y de tapabocas, aleluya. No se están rehusando los tapabocas, disponen de los mismos en cantidad suficiente. Sí hay cloro, sí hay desinfectante, no hay jabón, no hay agua. Esto se refiere al Hospital Materno Infantil de Caricuao. En el IPASME, esquina del Sagrado Corazón de Jesús, no cuentan con guantes ni con tapabocas. Se están rehusando por ello los tapabocas. Si hay agua, si hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante. En el ambulatorio Humberto Fernández Morán, en las adjuntas, no cuentan con guantes ni con tapabocas. Hay agua, milagrosamente, mas no hay ni cloro, ni jabón, ni desinfectante. En el centro llamado Puericultura 23 de enero no cuentan con guantes ni con tapabocas. No hay agua, no hay jabón, no hay desinfectante, milagrosamente hay cloro, pero al no haber agua, ¿cómo lo aplican? En el hospital de Coche sí cuentan con guantes y con tapabocas, afortunadamente. Sí hay agua, no hay ningún otro elemento de limpieza, es decir, no hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante, pero por lo menos agua hay. Recuerden ustedes que el hospital de Coche ha sido reinaugurado como 3 veces en los últimos 4 años. Cada vez que Maduro pasa por ahí, dice, vamos a tal, y le echan una pinturita, no sé qué cosa, bueno, pero la situación sigue siendo esta. El hospital de el hospital de Coche es un hospital muy importante porque es un hospital de choque, es el hospital que recibe, no solamente atiende al sur de Caracas, sino que recibe toda la carga que viene de la autopista regional del centro. Se entenderá entonces la importancia de que este lugar esté regularmente dotado. En el oncológico Luis Racetti no hay guantes, pero sí hay tapabocas. Hay material de limpieza, porque hay cloro y hay agua, no hay jabón, no hay desinfectante. En la Clínica Popular de Caricuao sí disponen de guantes, pero no de tapabocas, por lo tanto se están rehusando los tapabocas. Hay cloro, hay agua, hay jabón y hay desinfectante, aleluya, porque es el primer centro que hemos encontrado en este reporte que tiene toda esta dotación en materia de saneamiento. En el Hospital Clínico Universitario sí cuentan con guantes y tapabocas, pero solo el personal que labora en las áreas críticas. Repito entonces la precisión. Sí cuentan con guantes y tapabocas en el Hospital Clínico Universitario, pero solo el personal que labora en las áreas críticas. Sí hay agua, sí hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante. En la Clínica Popular del Valle también disponen afortunadamente de guantes y tapabocas. En el Hospital Vargas de Caracas, venerable hospital venezolano, importantísimo por su ubicación y por la cantidad de servicios que tenían activos, sí cuentan con guantes y tapabocas afortunadamente, pero solo el personal también que labora en las áreas críticas. Sí tienen agua, sí tienen cloro, no tienen desinfectante, no tienen jabón. En el Hospital Los Magallanes de Catia, recientemente designado también Hospital Centinela en el oeste de Caracas, sí disponen de guantes, pero no de tapabocas. Sí tienen agua, no tienen ningún otro elemento ni material de limpieza. El Hospital JM de Los Ríos disponen de guantes, pero no de tapabocas. En consecuencia, estos últimos, las mascarillas, están siendo reutilizadas. No tienen agua. Recuerden ustedes, el Hospital JM de Los Ríos, el Hospital de Niños, tiene este problema desde hace muchísimo tiempo, y el reclamo que hacen las madres de los niños allí atendidos es duro por esta razón, porque la ausencia de agua no solamente es un tema que tiene que ver con la limpieza, que ya esto es demasiado importante, sino incluso es el agua especialmente filtrada necesaria para los servicios en el área renal, en el área de las diálisis. Bueno, eso es todo un drama. El hospital del Lídice
qué curioso, ¿no? El hospital del ICE da este reporte que no hay ni guantes ni tapabocas, que no hay agua, no hay jabón y no hay desinfectante. Digo que es curioso porque la información que tenemos sobre el hospital del ICE es que es uno de los centros de salud que están en mejores condiciones. La información que tenemos, repito, es que casi todos los servicios del hospital del ICE están siendo utilizados para atender pacientes de COVID-19 y que como es un hospital que está en relativamente buenas condiciones en comparación con el resto, incluso varias de sus salas sí tienen aire acondicionado y están funcionando, los pacientes de COVID-19 que están siendo atendidos en el hospital del ICE son personas especialmente referidas por las autoridades del régimen de Maduro. Para decirlo coloquialmente, como lo dicen los trabajadores del sector salud que nos suministraron esta información, bueno, quienes están allí son fundamentalmente enchufados, ¿no? Por eso me sorprende que sobre el hospital del ICE haya esta información de que no hay tampoco ni guantes ni tapabocas. En el Instituto Dr. José Gregorio Hernández no cuentan con guantes ni con tapabocas. O sea, ¿qué puedo decir? Pues puede llegar a Santo José Gregorio, sin embargo, el hospital que lleva su nombre no tiene ni guantes ni tapabocas, ni agua tampoco, no tienen jabón y no tienen desinfectante. Este es, repito, el reporte que nos da este equipo de monitoreo de trabajadores de la salud más la gente de Médicos Unidos por Venezuela sobre el estado de 17 centros de salud en la región capital, incluidos numerosos de estos llamados hospitales centinela. Si esta es la situación en Caracas, yo quiero que ustedes se imaginen lo que debe estar pasando en la Venezuela profunda. Ya aquí hemos tenido noticias de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Hospital Luis Racetti de Barcelona. Ya aquí hemos tenido noticias de lo que está ocurriendo en el Hospital Ruiz y Páez de Bolívar. No nos refiramos a la situación dantesca que están enfrentando en el Hospital Universitario de Maracaibo. ¿Entienden? Es decir, señores, tenemos 3 meses, más de 3 meses de cuarentena, más de 100 días de cuarentena, y el gobierno se llena la boca diciendo: nosotros tomamos medidas audaces, tempranas, el 13 de marzo estábamos en cuarentena. Sí, sí. Y además, antes del 13 de marzo también estábamos en cuarentena, solo que no era una cuarentena sanitaria, era una cuarentena económica y social. Es decir, Venezuela era un país aislado. De Venezuela no salían ni entraban vuelos de ninguna parte por la desgracia económica y social que tenemos acá llamada madurismo. Así que bueno, esa, entre otras razones, nos dio a nosotros un tiempo valiosísimo, tiempo que a otros países les costó decenas de miles, centenares de miles de vidas. Nosotros tuvimos aquí tiempo. ¿Tiempo para qué? Bueno, para que esto no ocurriera. Tiempo para dotar los hospitales, tiempo para dotar de elementos de bioseguridad a nuestros médicos y enfermeras, tiempo para darle información suficiente y de calidad a la población acerca de qué hacer, no solamente el reconocer casos y poder entonces asistir o buscar atención médica en los centros centinela o en los demás centros de salud, sino además para saber qué hacer y de qué manera procesar el tratamiento domiciliario de aquellos pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Eso debió haberse hecho en estos 3 meses. En lugar de ello, esos 3 meses se perdieron haciendo propaganda política, hablando paja. ¿Cuántas veces ustedes no recuerdan estos 3 meses a estos señores hablando de que, caramba, mira qué bien lo estamos haciendo, qué buenos somos, pobrecito esa gente de Italia, pobrecita esa gente de España que no tienen un gobernante tan bueno como yo? No pasamos en esa bolsería 3 meses para que ahora, cuando se produce esta situación, cuando llegamos a la fase expansiva del virus, nos encuentren con los hospitales sin agua, sin jabón, sin guantes, sin tapabocas, y con estos señores improvisando a tontas y a locas, colocando obstáculos de concreto en las vías públicas o disponiendo que la gente pueda comprar comida únicamente por número de cédula.
porque todo eso es improvisación. Nada de eso forma parte de un plan coordinado. Todo eso es desorden. Y hoy el desorden se paga con vidas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. Cuando uno repasa tantas informaciones que generan preocupación, molestia e indignación, como este tema pues de lo que está pasando en Caracas, este tema de lo que está pasando en Miranda, este tema de lo que está pasando en todo el país con el asunto del combustible, este tema de la mezcla pues terrible de pandemia con hambruna, con hiperinflación, la gente dice, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer frente a esto? ¿Cuál es la alternativa frente a esto? Bueno, vale, la alternativa es organizarse y luchar. La alternativa es organizarse y movilizarse. Sí, es difícil, sí, es cuesta arriba. Siempre lo ha sido bajo un régimen de naturaleza no democrática y ahora más difícil todavía por el tema de la pandemia. Sin embargo, siempre se puede. Y una demostración importante en ese sentido la están dando en estos días los trabajadores petroleros. Por ejemplo, la gente de PDVSA Marina logró, luchando y movilizándose, un bono de alimentación de $150. Ahora están exigiendo que ese bono lo tengan todos los demás trabajadores de PDVSA y eso ha llevado a la movilización, por ejemplo, en Cardón, Paraguaná, por ejemplo, en Punta de Mata, Campo Rojo, por ejemplo, en Guiria, donde por cierto repudiaron a Will Rangel, al presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, acusándolo de ser el culpable de la desgracia que viven los trabajadores petroleros, de la tragedia del hambre, la miseria y la muerte que sufren los trabajadores jubilados y sobrevivientes por firmar el memorándum 2792 y el factor 930 que destruyó la familia petrolera venezolana. Bueno, situaciones de protestas similares se vivieron en las últimas horas en la refinería del Palito, entre otros espacios, y en Zulia, por supuesto, tanto en Maracaibo como en la costa oriental. Para que nos hable de esta situación, para que nos hable de esta experiencia, para que nos explique qué es ese memorándum y qué es ese factor y qué es Psicoproca,
tenemos en línea a José Bodas. José Bodas es el secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Es secretario general porque le tuvieron miedo, porque cuando tocaba hacer esas elecciones las dilataron hasta que lograron abultar la nómina de PDVSA con personal que no era de PDVSA. Le dieron ficha blanca específicamente para que votaran a favor del agente del gobierno, que era el señor Will Rangel, y por eso hoy José Bodas no es presidente, sino secretario general de la federación. Sin embargo, desde esa condición ha sido motor y guía para la lucha de los trabajadores petroleros. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos de este conjunto de movilizaciones que han hecho en los últimos días y háblanos de eso, de cuáles son las razones de la lucha de los trabajadores petroleros. Te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Sí, tenemos en concreto 2 semanas, el martes pasado y ayer, de la semana pasada, y ayer los jubilados de la industria petrolera y las trabajadoras y trabajadores petroleros a lo largo y ancho del país, como tú muy bien lo dices, Maracaibo, la costa oriental del lago, Cabiba, Villajuana, Ojeda, Bachaquero, en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el complejo refinador Paraguaná, refinería El Palito, en la faja petrolífera del Orinoco, Puerto La Cruz, Guiria, en el Delta, en Cumaná, a lo largo y en la Campiña también, en Caracas. Los trabajadores petroleros estamos luchando primero por el derecho a la vida, el derecho de alimentarnos. Un salario de $4 mensuales es un salario de hambre que coloca a los trabajadores petroleros, igual que a todos los trabajadores de Venezuela, en condiciones de semi-esclavitud. Efectivamente, a los trabajadores de PDVSA Marina, por sus movilizaciones, por sus luchas, consiguieron un bono de alimentación de $150 mensuales. Nosotros decimos que ese fue en el medio de la pandemia que estamos viviendo, en el medio de la crisis por la gasolina, en el medio de esta crisis que se expresa con algo concreto, como lo dice la propaganda, quédate en tu casa, pero no podemos quedarnos en nuestras casas a morirnos de hambre, porque sí es cierto que hay una pandemia, que es la pandemia del COVID-19, que cobra desafortunadamente vidas humanas. También es cierto que hay otra pandemia en Venezuela, que es la pandemia del hambre, y el hambre también cobra vidas humanas. Entonces, en ese sentido, los jubilados y los trabajadores petroleros estamos exigiendo 0 discriminación. Todos los trabajadores somos trabajadores petroleros. PDVSA es de todos. No puede ser que ese bono que compartimos se le dé a los trabajadores de PDVSA Marina y no a los jubilados, a los sobrevivientes de los jubilados y a los trabajadores petroleros, por un lado. Lo otro es que el contrato colectivo petrolero venció el 1 de octubre del 2019. Va a tener un año vencido y hasta ahora no hay respuesta a los trabajadores petroleros, porque simplemente no se está discutiendo, no hay ni siquiera un anteproyecto ni un proyecto. Entonces, en esta situación nosotros estamos haciendo contrato colectivo. También el fondo de ahorro que hemos denunciado tantas veces, los jubilados, que le robó el Yerimendi más de $540 millones, y resulta que no está ese dinero, esos $540 millones, y los jubilados les pretenden robar, y a los trabajadores activos nos pretenden robar, que se logra a través de lo que se le hace a los trabajadores activos, y cuando se van jubilados queda un 25% de sus prestaciones sociales en ese fondo de ahorro. Ese fondo de ahorro tiene propiedades nacionales e internacionalmente, y ahora PDVSA
administra ese fondo de ahorro, igual que cuando la época de Francisco Yarimendi no da pensiones, unas pensiones de hambre a los jubilados de la industria petrolera, y esa es una situación por la cual los trabajadores petroleros salen a protestar todos los días. El sistema de salud, el sistema corporativo de salud Psicoprosa, que los trabajadores petroleros pagamos, PDVSA no le da la gana de pagar a las clínicas, pero ni siquiera a las clínicas privadas ni a las clínicas de PDVSA conseguimos medicamentos. En el medio de esta pandemia resulta que hay cantidades de jubilados, de trabajadores que han fallecido por diversas causas, por diversas enfermedades, y resulta que nadie nos atiende. No nos atienden ni en las clínicas de PDVSA ni en ningún centro de salud en Venezuela, porque no se cancela, hay deudas, y a los trabajadores y nos siguen descontando esta situación del Psicoprosa. Todo esto que estamos hablando está enmarcado en una política, en un paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los trabajadores, en contra del pueblo de Venezuela, que lo conforma en concreto el Plan Económico de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, en un memorándum que emitió el Ministerio del Trabajo, el memorando 2792, que prohíbe la discusión de los contratos colectivos, en un memorándum que establece unas tablas salariales, que ningún trabajador puede ganar más de 2 salarios y medio mínimo, y el salario mínimo en Venezuela está en 400.000 bolívares. De verdad que un salario de 400.000 bolívares y una tarjeta y una estatique de 400.000 bolívares más, 400.000 bolívares más, que no es salario, que no impacta en las prestaciones sociales, simplemente es condenarnos al hambre. Entonces, por eso también estamos luchando en contra de ese memorándum. También estamos luchando porque en Venezuela hay trabajadores presos. Tenemos al compañero Rodney Álvarez de Ferrominera, tenemos al compañero Rubén González, también secretario general del sindicato de Ferrominera, tenemos al capitán Bartolo Guerra de los remolcadores de Guaraguao detenido, y una gran cantidad de trabajadores petroleros en Venezuela detenidos por luchar, por denunciar corrupción dentro de la industria petrolera, y por eso también esta protesta es para la liberación inmediata de todos los trabajadores detenidos en Venezuela. José, te quisiera preguntar 2 cosas, ¿no? Ya nos explicaste lo que es el memorándum 2792 y por qué están luchando ustedes por la derogatoria del mismo, y nos explicaste muy bien lo que pasó con Psicoprosa. Yo debo recordarle a nuestra audiencia que hubo un momento, mira, hace años hubo una huelga en los trabajadores británicos petroleros del Mar del Norte, porque ellos querían tener un seguro social, una seguridad social como Psicoprosa en Venezuela. Así de bueno era ese seguro, que fue destruido, y ahí nos está explicando José Bodas, que es otra de sus banderas de lucha. ¿Qué es el factor 90-30? Quería preguntarte. Sí, muy importante. Bueno, el factor 90-30 es la materialización de la política del gobierno nacional a través del memorando 2792. Digamos que es el memorando 2792 al sector de petróleo, que en la administración pública se expresan en las famosas tablas salariales. El factor 90-30 es ese factor que dice que los trabajadores, por ejemplo, no pueden tener más de 2 salarios y medio. Entonces, para que los trabajadores tengan, para que nos demos una idea, 2 salarios y medio, entonces los domingos trabajados no los pagan como domingo trabajado, como día feriado. Las horas extras en la industria petrolera, los bonos nocturnos, los bonos mixtos, no los cancelan, porque si cancelaran todos estos gananciales, entonces los trabajadores petroleros
tendrían un salario superior a 2 salarios y medio. No hay contrato colectivo, no se discute la convención colectiva petrolera casi desde hace un año por este factor de equilibrio 90-30, es decir, es algo ilegal, anticonstitucional, es la pretensión del gobierno de destrucción de la convención colectiva, del salario, de todas las luchas que han llevado adelante la clase trabajadora petrolera, desde 1928, desde la famosa heroica huelga de 1936, de la huelga de 1950, de todas las reivindicaciones de los trabajadores petroleros en una historia en Venezuela de más de 100 años. Esa es la realidad que pretende el gobierno nacional. Y por eso, de forma autónoma, democrática, discutida en las asambleas, con la participación de las trabajadoras y los trabajadores, estamos movilizándonos porque estamos convencidos que con la movilización, que con la lucha de la clase trabajadora, de los jubilados, de las trabajadoras y los trabajadores petroleros, vamos a derrotar esta política antiobrera y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro. José, la última pregunta que te quería hacer tenía que ver exactamente con eso, porque, repito, en este momento, tras este proceso de desmovilización que el gobierno ha promovido, utilizando ahora además la pandemia como argumento adicional para desmovilizar a la gente, hay una sensación como de mucha impotencia en distintos sectores sociales, y ustedes están dando hoy demostración de cómo sí se puede, aún en estas durísimas condiciones. Yo entiendo, me está llegando la información de los compañeros con sus tapabocas, pero movilizados en todo el país exigiendo sus reivindicaciones. ¿Cómo han logrado ustedes esto? ¿Cómo han logrado ustedes romper esta dinámica de desmovilización promovida desde el poder? Con mucha discusión, Chugo, desde abajo, con participación, con democracia, de verdad, con que escuchar a los trabajadores, y que los trabajadores y las trabajadoras hemos dicho, no nos vamos a morir de hambre. A propósito, también estamos luchando al lado de los trabajadores de la salud en PDVSA. Está ocurriendo lo mismo que la salud a nivel nacional, los trabajadores de la salud, técnicos de rayos X, médicos, enfermeras, trabajadores de la clínica, al cual que muchas veces falta la protección personal para derrotar y combatir al COVID-19. Y ha venido, esta es una situación que también la estamos denunciando, y es por eso esta lucha es de movilización, y decirle a los trabajadores que con plena autonomía sindical de los partidos políticos, del gobierno, de los patronos públicos y privados, que hay diferencias políticas, claro que sí, y estamos llamando a todos los trabajadores que más allá de su posición política o ideológica o religiosa, nosotros lo que queremos es que se expresen los trabajadores en asamblea y hacer un plan de lucha, porque las movilizaciones van a seguir, a pesar de la criminalización, a pesar de la cárcel que están trabajadores como Ronnie Álvarez, Rubén González, el capitán Bartolo Guerra de Puerto La Cruz, a pesar de las amenazas de que todo el que lucha o todo lo demás aquí es criminalizado en este país, nos mantenemos firmes. Los jubilados, los trabajadores de PDVSA La Campiña, los trabajadores en Caranero, en Estado Vargas, en La Guaira ahora, bueno, en la costa oriental del lago, en Refinería Puerto La Cruz, a lo largo y ancho del país. Solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora, y el derecho a la protesta, el derecho a la movilización, como dijimos ayer, no nos lo van a quitar. Es un derecho. La historia del trabajador petrolero es una historia de lucha. El gobierno habla de antiimperialismo de mentira. El antiimperialismo es que la empresa Chevron norteamericana en Venezuela paga $4 de salario. El antiimperialismo pasa por luchar contra la Chevron, pero también pasa por luchar contra la Rosneft rusa, que paga $4 mensual a un trabajador petrolero. El antiimperialismo en Venezuela pasa por luchar contra las empresas chinas
petroleras que pagan $4, las empresas iraníes que pagan $4 y persiguen a los trabajadores, pasa por luchar contra PDVSA, que paga $4, que persigue a los trabajadores, que eliminó el psicoprosa, que eliminó las medicinas en las clínicas de la industria petrolera, que tiene un factor de equilibrio 90-30, que no discute el contrato colectivo, que criminaliza la protesta social pacífica y contundente. Ese es el verdadero antiimperialismo y ese es el verdadero obrerismo. No el obrerismo que dice el gobierno nacional que es mentira, que persigue a los trabajadores, que no discute contrato colectivo, que tiene un paquetazo antiobrero y antipopular y pretende legalizar el hambre en Venezuela. Pero no vamos a aceptar la legalización del hambre que nos convierte en condiciones de semi-esclavitud. Solo la lucha y la movilización es garantía del triunfo de la clase trabajadora y del pueblo de Venezuela. José, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 29. Agradecemos además la clase de coraje ciudadano, la clase de decencia política que están dando los trabajadores petroleros a todos nosotros, a todos los venezolanos, en este tiempo en el que, bueno, hay gente que está angustiada, hay gente que está desmovilizada, hay gente que está atemorizada por la represión por un lado y por el COVID-19 por el otro. En este tiempo en que incluso los dirigentes que debieran estar promoviendo y organizando la protesta popular nos dicen a nosotros, ay, es que solos no podemos. En este tiempo, ustedes, los trabajadores petroleros, están dando esta clase de decencia y de lucha. Muchísimas gracias, José, por regalarnos estos minutos. Buenos días. Gracias, Chu, y una vez más un abrazo por la oportunidad. José Cuevas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ustedes recuerdan que ayer tuvimos acá en el programa a Yarudí González, la hija de Rubén González, que nos está informando que ayer mismo, en horas de la mañana, se iba a dar una audiencia especial de la Corte Marcial que iba a explorar la posibilidad de dar libertad plena a Rubén González. Bueno, la información quizás algunos ya la conozcan. Se produjo la audiencia y los integrantes de la Corte Marcial no se les ocurrió otra cosa que darse a sí mismos 10 días para emitir sentencia. 10 días de un caso que es público, notorio y comunicacional. 10 días para decidir sobre un caso que todo el mundo conoce, para decir sobre un caso que tiene al gobierno muerto de miedo. Vamos a decirlo claro. Miren, señores, Rubén González está en La Pica. No está ni en Guayana, que es donde él vive y donde supuestamente cometió los delitos por los cuales estaría siendo procesado, ni en Caracas, que era donde estaba regresando en el momento en que fue detenido. No lo dejaron ni en Caracas ni en Guayana. Por miedo se lo llevaron para allá, para Maturín, para Monagas, para La Pica. Un caso que conocen de sobra. Se van a dar 10 días. Ojalá que les sirva para reflexionar y ojalá entiendan que la mejor contribución que pueden hacer a que en Venezuela se produzca una solución pacífica al gravísimo conflicto que enfrentamos es precisamente dándole la libertad plena a quien no merece otra cosa como lo es Rubén González. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, la impresionantemente valiosa ayuda de César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.